Esto es la historia de un gallinero. ¿Has visto entre tus gallinas alguna que dejó de poner y al inspeccionarla encontraste que su trasero estaba muy grande? ¿O la eliminaste y al abrirla tenía mucho líquido acumulado en el abdomen y aún estaban sus órganos internos teñidos de una coloración amarilla? Pues ven, te cuento de qué se trata. La primera vez que vi este problema fue una noche en la que sentí la necesidad de ir al gallinero a echar un ojo. No recuerdo si escuché algún ruido. Encontré a la gallina negra, una de las más grandes en aquel momento, tirada en el suelo y boca arriba. Aún vivía, pero se notaba que estaba muriendo, así que decidí aprovecharla. Pensé que por su gordura le había dado un infarto. Sí había notado que llevaba días en los que se metía al nido y pasaba rato allí, pero no ponía. Este comportamiento lo vi luego en otras aves que también dejaron de poner su huevo. Para sorpresa mía, al observarla, veo que su abdomen estaba muy abultado, lleno de líquido, que sus órganos, sobre todo el hígado, estaba repleto de un pigmento amarillo y tenía acumulación de lo que parecía ser restos de yema en el oviducto. Este también estaba cubierto de muchos nódulos pequeños en toda su extensión, y los óvulos en desarrollo estaban enquistados o con deformaciones y una consistencia dura o una formación extraña, como si estuvieran derretidos. Para entonces pensé que se trataba de un huevo roto por culpa de los pollos nuevos que le perseguían para cubrirla y se habían lastimado. A mi entender, al no expulsar el huevo, había desencadenado todo aquel desastre. En Cuba, después de todo, nunca había visto esta condición en mis gallinas. Esto me sucedió unos 3 o 4 veces más, y aún la vecina me mostró una de sus gallinas con ese problema después de dejar de poner. Me di cuenta que las gallinas habían comenzado a mostrar en su inicio un comportamiento diferente. Se ponían tristes y hacían un movimiento raro en su trasero como si tuvieran algún dolor o les faltara el aire. Pero al pasar de los días se les pasaba, en su mayoría. Eso sí, permanecían rato en el nido y de huevo nada. Luego entendí que seguían ovulando y desarrollando el huevo que no llegaban a expulsar. Pero bueno, entrando en el tema, ¿qué es la ascitis? Es un trastorno cardiorrespiratorio circulatorio crónico y progresivo caracterizado por la acumulación anormal de fluidos corporales en la cavidad abdominal de las gallinas, así como el aumento de la presión arterial en los pulmones. Es una condición patológica y no una enfermedad, ya sea por el rápido crecimiento muscular del ave o la incapacidad por parte del corazón y pulmones de suplir demanda de oxígeno requerida en el organismo, en lo que llamamos hipoxia. Esto estimula el trasudado en el espacio que existe entre el revestimiento del abdomen y los órganos abdominales. Este fluido está compuesto de linfa y plasma sanguíneo. A veces alcanzan gran volumen, afectando a las vísceras abdominales y produciendo hepatosis, que son lesiones degenerativas del hígado, además edema pulmonar y congestión general. Es también conocida como síndrome ascítico, edema aviar, edema de las alturas o síndrome de hipertensión pulmonar, y coloquialmente es llamada como panza, bolsa de agua, anasarca e incluso hidropesía. Entre las variedades de engorde, los machos son más propensos que las hembras al síndrome ascítico, pues al aumentar más rápido de tamaño estas aves tienen mayor requerimiento de oxígeno y por ende aceleración del metabolismo para convertir los alimentos en energía. Como signo principal encontramos un abdomen abultado y a la manipulación del ave este resulta blando y se puede palpar el fluido en la cavidad abdominal. Otros signos externos observados son el jadeo por la falta de aire, que conlleva a palidez o cianosis de la cresta y barbillas, es esa coloración azul característica cuando hay falta de aire. Cresta atrofiada, cabeza pálida, ojos cerrados, postura de pingüino, comportamiento letárgico,
dificultad al caminar, pérdida de peso y plumaje erizado. Y en fases avanzadas, las aves enfermas presentan una marcada disnea y cianosis preagónica, o sea, una falta de aire tremenda y una coloración azulada en su cuerpo. Al examinar órganos y tejidos podemos encontrar en el corazón dilatación del ventrículo derecho y líquido en el espacio pericárdico, pulmones con áreas pálidas, coloración de gris rojizo y edema. En el hígado, incremento de tamaño, bordes redondeados, congestión. En los riñones, aumento de tamaño y congestión. En el intestino delgado, edema subcutáneo, congestión generalizada. Y de forma general, el líquido acítico claro o amarillento con una masa gelatinosa sobre el hígado y las vísceras. Muchas veces me pregunté por qué me pasaba esto, si era por algún mal manejo de mi parte, y fue consolador al estudiar el tema encontrar que este problema de importancia mundial tiene mayor incidencia en las zonas de mayor altitud, donde la cantidad de moléculas de oxígeno es menor por la reducción de la presión atmosférica. Recuerden que vivo en Quito. Cuando existe una insuficiente oxigenación, el organismo aumenta el ritmo cardíaco en un intento de equilibrar la falta de oxígeno en los tejidos, generando una presión sanguínea alta entre el corazón y los pulmones. Es lo que llamamos hipertensión pulmonar. Esto conduce a una insuficiencia cardíaca, aumento de la presión sanguínea en las venas y acumulación excesiva de líquido en el hígado, que se filtra a la cavidad corporal. Se puede indicar que hay 4 factores que actúan en mayor o en menor medida en el proceso del síndrome de ascitis. En primer lugar, el factor genético. Por razones de mercado, la constante selección genética de las líneas comerciales, surge un desajuste entre el intento para apoyar el rápido crecimiento, la función fisiológica, o sea, el músculo de la pechuga sobre todo, y los órganos responsables del suministro de oxígeno, como son el corazón y los pulmones. En segundo lugar, los factores alimenticios. Según estudios realizados en pollos de engorde, se demostró que a mayor ganancia de masa y consumo de alimento elevado, había más mortalidad por ascitis. El factor climatológico. La susceptibilidad a la ascitis se exacerba aún más cuando las condiciones ambientales restringen la disponibilidad de oxígeno o aumentan la demanda de oxígeno en los tejidos por las temperaturas frías. La exposición ambiental a bajas temperaturas de las aves produce una sobrecarga metabólica. Y acá, en Quito, tenemos los dos problemas. Una deficiente ventilación a saturación producida por el exceso de población de aves, con altas concentraciones de amoníaco de las camas y problemas en el sistema respiratorio, aumenta las necesidades de oxígeno de las mismas. Por lo tanto, se desarrolla el síndrome de ascitis. Factores sanitarios. Importante evitar la micoplasmosis en el gallinero. El micoplasma es causante de la enfermedad respiratoria crónica y la sinusitis infecciosa. Todo esto conlleva a un problema respiratorio, disminución de oxígeno, la saturación de la atmósfera de los galpones con niveles elevados de monóxido y de dióxido de carbono, la sobrepoblación, el manejo inadecuado de las camas por las altas concentraciones de amoníaco que pueden generar son otros de los factores predisponentes. Todos estos factores se deben tomar en cuenta a la hora de prevenir o tratar la aparición de este síndrome. Lo primero a tomar en cuenta es conocer y descartar los posibles factores externos como son el moho, bacterias o malas condiciones ambientales que pueden exponer al pollo a una inadecuada respiración o infección del sistema respiratorio. Es importante el adecuado manejo en la granja, una correcta higiene y desinfección de las instalaciones y los equipos, manteniendo una correcta ventilación, suministro de oxígeno, temperatura óptima, tipo de material de cama, densidad de las aves, el tipo de los equipos, la iluminación, son factores a tener en cuenta porque influyen en el desempeño del ave. Sin embargo, el tratamiento es más complicado cuando se trata de componentes genéticos. Es por ello que se buscan estrategias nutricionales adecuadas para reducir la actividad metabólica, principalmente cuando se trata de pollos de engorde,
que se crían en regiones donde las alturas existentes limitan la disponibilidad de oxígeno atmosférico. Cuando se tiene la seguridad de que la causa son factores genéticos, lo recomendable es realizar tratamientos mediante distintas restricciones alimenticias, pudiendo realizarse de 5 formas diferentes. En primer lugar, restringir la cantidad de alimentos. En un estudio a una altitud alta de 2100 metros sobre el nivel del mar, se reveló que restringir entre un 5 a un 10% la comida se obtuvo una mejor respuesta en ganancia de peso y conversión alimenticia. Así se retarda el crecimiento inicial, pero también se genera ciclos de producción más largos, que es el inconveniente. En segundo lugar, la disminución de la densidad nutritiva de la dieta, es la llamada restricción cualitativa. Se espera reducir la tasa de crecimiento y la deposición de grasa. En tercer lugar, restricción del tiempo de acceso al consumo de alimentos. Algunos autores han estudiado la restricción del alimento, por ejemplo unas 8 horas diarias sin alimento, en distintas etapas del ciclo productivo y encontraron menor mortalidad por síndrome ascítico y mejor conversión alimenticia que en aquellos alimentadas a voluntad. En cuarto lugar, modificación de la velocidad de crecimiento del animal. Los pollos alimentados con paletizado tienen mayor ganancia de peso y consumo de alimentos que los que son alimentados con harina, por ejemplo, pero con una mayor mortalidad por el síndrome ascítico. La utilización de aditivos que mejoran el sistema cardiopulmonar en quinto lugar. Los efectos de la ascitis se mejoran con el uso de productos veterinarios que ayudan a mejorar la oxigenación del cuerpo. Aumentan así el flujo de sangre en los pulmones, como son los agonistas beta 2 de la arginina en la dieta, pudiendo corregir el equilibrio que existe entre el oxígeno y la perfusión. Un problema que resulta de los programas de restricción de alimentos es la pobre pigmentación. El problema es que el consumidor percibe esto como una medida de calidad insuficiente. Otros tipos de medidas preventivas son disminuir el tamaño de partículas del alimento, aumentar los niveles de vitamina C, E y selenio, que mejora la integridad intestinal, utilizar grasas poliinsaturadas como el omega 3, la linasa, la canola, disminuir los niveles de cloruro de sodio y agregar bicarbonato en la dieta. También se acostumbra el uso de diuréticos, la aplicación de clenbuterol, coenzima Q y el suministro de aspirina. No obstante, la mayoría de estos tratamientos son costosos y no muy prácticos. Ya estamos llegando al final. Les confieso que este video quería hacerlo desde hace mucho tiempo, pero temía que YouTube me lo censurara por las imágenes que debía mostrarles. Espero que les haya resultado interesante y de provecho. Considera suscribirte, compartir con algún amigo el video y yo agradecido de que hayas estado por aquí. Hasta la próxima.